Buenos días. Bienvenidos a la presentación del libro del Dr. Gonzalo Mayos, Turbohumanos. Antes que nada, muchas gracias al Departamento de Filosofía, a Francisco Castro, a Héctor, a toda la gente que nos asistió con esta presentación y bueno, con toda la semana de eventos que hemos tenido ahora con el Dr. Gonzalo Mayos. Y bueno, pues nada me da más gusto que finalizar esta semana con una presentación de un libro que verdaderamente se antoja entre apocalíptico y optimista y que de alguna manera nos ha reunido el día de hoy, precisamente una presentación internacional que sobre todo me da mucho gusto porque no es tanto una presentación formal, sino más bien una reunión de amigos en donde pues queremos homenajear al doctor Gonzalo Mayos y bueno, pues por eso les agradezco mucho, muchas gracias por acompañarnos y bueno, quiero primero que nada presentar al doctor José Luis Aguilar, que está aquí a mi izquierda. El doctor José Luis Aguilar cuenta con estudios de doctorado en filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También hizo una estancia postdoctoral internacional en la Universidad de Barcelona bajo la dirección del Dr. Gonzalo Mayos. También tiene líneas de investigación que parten de la teoría de la complejidad, que trabajan teoría crítica, psicoanálisis, filosofía de la educación y filosofía de la ciencia. Es también profesor investigador de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Guerrero, que de hecho ahora en una semana ya se irá a la Universidad de Guerrero hacer un proyecto muy importante de edición y bueno, pues a compartirles todos estos conocimientos. Es editor fundador de la revista académica Ciencia y Filosofía, que está indexada a Redalic, y es autor de más de una decena de artículos científicos en diversas revistas. Es miembro también de Crossref y actualmente dirige el Seminario Permanente de Editores para la plataforma de acceso abierto o MP3. Me da mucho gusto que haya podido acompañarnos el doctor José Luis Aguilar y bueno, pues le cedo la palabra para que converse al respecto de este libro. Muchas gracias. Gracias, doctora. No sé si se escucha, creo que sí. ¿Sí está prendido? Sí está prendido. Bueno, yo agradezco infinitamente por esta invitación a doctor Mayos porque pues me ha corregido y me ha dirigido en muchos proyectos. Ya llevamos bastantes proyectos, ya un año trabajando prácticamente y ahora me toca contemplar su obra, ¿no? Yo la voy a contemplar o voy a hablar acerca de la obra como editor, más que como profesional en la filosofía, como editor, que es lo que se puede ver. Hay libros que son líquidos, hay libros que son tienen materia de sueños, ¿verdad? Las ensoñaciones. Y hay libros de fuego. Yo considero que este texto, en sus aforismos, tiene esa vertiente del rayo, pone límites. Y bueno, voy a dar las razones al respecto. Ay, se nos está cayendo el micrófono. Bueno, según Karatani, en Transcrítica, dice que el siglo decimonónico descubrió la singularidad, que los filósofos del siglo XIX encontraron una postura y esa los unifica. Estuvieron en contra de la segunda naturaleza artificial de la convención y fundamentalmente de un saber absoluto. Eso caracteriza el siglo XIX, dice. Para sostener esta idea, el filósofo japonés desarrolla su idea de paralaje. Hay algún paréntesis. Paralaje es cuando nosotros vemos en el cine una misma escena, pero repetida en cámaras diferentes. Según la cual dice que diferentes perspectivas pueden coincidir
y ser igualmente válidas, aunque no puedan reconciliarse completamente. Por ejemplo, producción y circulación en el capitalismo. O, por ejemplo, en sociología, la idea de individuo y sociedad. Hay muchos puntos de vista y puede ser que sean contrarios, no puede ser que no reconcilien, pero ambos son aceptables. En eso consiste la visión de paralaje. En este sentido, Kierkegaard, que es el primer filósofo que habla de la singularidad, dice que la verdadera singularidad es aquella sustancia, aquella esencia del ser humano en su relación primigenia, frente a la angustia, la libertad, el pecado y el amor. Para Marx, la singularidad parte de la corporalidad sometida a la alienación del trabajo. Dice que no discute tanto la inequivalencia entre el trabajo asalariado y el plus trabajo, sino las secuencias que hay, las secuelas que hay, como es el insomnio, dice Marx, la desnutrición, la enfermedad mental, el embrutecimiento. Eso es lo que le preocupa a Marx. Dice que así es como se va gestando la idea de singularidad. Pero para Stirner aparece la singularidad como el único y su propiedad. De estas tres singularidades, de estas tres filosofías acerca de la singularidad, dice al respecto Calazo en 1983, que el mundo de hoy desciende, sin saberlo, de Stirner. Y uno se queda perplejo. Pero tiene dos pasajes para sostener esta idea. Uno aparece en La ruina de Cash y el otro aparece en la introducción del único y su propiedad del autor berlinés. La primera tiene que ver con las glosas exhaustivas que hace Marx en la ideología alemana y que según la cual ninguna de esas glosas que hace Marx acerca de Stirner tiene razón, ni tampoco busca un tipo de verdad. Está Marx completamente fuera del lugar de lo que dice Stirner. ¿Por qué? Porque la labor de Stirner era acabar con el sagrado vínculo de la causa y cualquier dependencia. Más allá del proceso de secularización, recordemos que antes de Nietzsche aparece Stirner, y Stirner acaba con toda sustanciabilidad que pudiera aún contener el decimonónico. Hay una desustancialización de la humanidad, el hombre y la especie. Y dice Calazo, el egoísta de Stirner es el desarraigado que por primera vez se reconoce como tal. El segundo pasaje lo encontramos en el prólogo del único y su propiedad, que hace Calazo. Dice que solamente se acerca al único y su propiedad dos tipos de lectores, los autodidactas y los delirantes. El ejemplo de esta sentencia lo encontramos con Kelsen, el fundador del Estado de Derecho, a partir de la obra de Stirner. Dice Kelsen, esto es lo que ha hecho Stirner, por ejemplo, al afirmar reiteradamente que el Estado no es sino un fantasma, un fruto de la imaginación, una simple ficción. Sin embargo, este anarquismo como crítica del conocimiento y el anarquismo político que niega absolutamente toda validez de las normas coactivas obligatorias, no existe más relación de necesidad entre el ateísmo político y el ateísmo como crítica del conocimiento, el cual, si bien niega la existencia de Dios, puede presuponer, no obstante, un orden moral en el mundo. Según Kelsen, el Estado antropomorfo del siglo XIX cede su lugar a un orden jurídico basado en normas que someten al propio Estado a un sistema jurídico que impulsa los derechos de los individuos, los grupos y a la naturaleza, sin dejar de ser un orden moral. Pero las paralejas
pero los paralajes no terminan ahí. La singularidad sigue avanzando. Con Nietzsche aparece la voluntad de poder y la creatividad artística. Luego aparece hasta Lipovetsky la singularidad vacía, y con Bauman la singularidad experimenta el estado líquido. Finalmente, con Byung-Chul Han, la singularidad se elimina a partir de la homogeneidad y la transparencia. Hasta ahora, estas han sido las metamorfosis de la singularidad. Primero, se desustancializó la naturaleza humana. Luego se adquirió la consistencia de los sueños de la voluntad con Nietzsche. Enseguida se experimentó el vacío, luego volvió la liquidez para finalmente adquirir la neutralización que describe Byung-Chul Han. A mi parecer, hacía falta regresar al fuego para ver qué le ha sucedido a las metamorfosis de la singularidad. Y cito a Bachelard a este respecto. Dice Bachelard: el fuego florece y la flor se ilumina. En el árbol la luz se ilumina. Primero aparecen las epifanías de las flores y luego aparecen sus frutos. En el hombre la luz tiene palabra, o sea, logos. Y en el animal la luz se desplaza, anda errante. Lo que quiero decir es que nuestro autor, Gonzalo Mayos, las didácticas aceleradas, las didácticas spinning, ¿sí?, se metamorfosean la luz del logos en luz errante. Esa metamorfosis la encontramos a lo largo del libro. Lo que nosotros habíamos concebido a partir de la metáfora de Heráclito como el fuego, ahora es metamorfoseada en una luz errante. Nadie quiere parar, nadie está dispuesto a parar nada en sus labores cotidianas. La luz que se desplaza en multitareas, dice el texto, se autoexplota, forma parte de un histrionismo forzado contemporáneo que ya había anticipado Remedios Zafra en un textito que llamaba ella El entusiasmo forzado. Solo que hacía falta los relámpagos que esculpieran definitivamente los límites de la canónica del capital, esto es, espacio, tiempo y dinero. En cada aforismo que contiene el libro, si uno los busca, los encuentra, esos relámpagos que definen el comportamiento y las ontologías, se esculpe con fuego los límites entre canon y barrera. Hasta ahora todas las filosofías de la singularidad se habían enfocado al proceso. Nosotros, herederos de la idea de proceso, hemos aceptado que proceso es una fuerza que cosifica en condiciones de laboratorio segmentos de realidad en términos cuantitativos. Es decir, hemos admitido que ante el proceso hay abatimiento de barreras con nuevos procedimientos. Todos los textos que nos hablaban acerca de la singularidad hablaban del abatimiento de barreras. Con la propuesta que nos hace el doctor Gonzalo Mayos aparece una separación, lo que son las filosofías del proceso respecto de lo que es la sabiduría del canon. Sin embargo, hemos olvidado la sabiduría del canon, que consiste en la sustitucionalidad de un orden. Mientras que el proceso se trata de derribar barreras, la sabiduría del canon lo que nos ofrece es la sustitucionalidad. Cuando surge un orden, una ordalía, y cuando vuelve a surgir un nuevo orden u ordalía. Cuando aparece un nuevo canon, se inicia un nuevo orden, fundamentalmente un orden en donde el hombre vuelve a la autonomía de su propia llama. Reiteradamente este texto vuelve a la autonomía de la llama, y eso no lo encontramos en los textos desde Stirner hasta Byung-Chul Han. No hay una preocupación para que el fuego florezca, y sin embargo aquí sí lo hay. Esa es la característica que yo encontré en el libro.
Creo que el libro de Turbohumanos nos acerca la llama aún inextinta en muchos humanos y en otros ya extinta, desde luego. La llama humana no solo acaba con los cánones de la cultura, sino que funda nuevos cánones. Este libro contiene y advierte los inicios de una nueva ordalía, en el sentido de que acuña nuevos conceptos, troquela nuevos valores y dibuja imágenes de nuevos fuegos que florecerán o que ya están floreciendo. Me parece que es un texto que le pone límites a los discursos acerca del proceso y de las barreras, del abatimiento de barreras. Dice, hasta aquí podemos llegar con las energías del espíritu, o los fuegos, o las llamas doradas de la singularidad. Y dice, si queremos ver una nueva ordalía, un nuevo orden, lo primero que tenemos que hacer es volver a la autonomía de nuestra propia llama. En eso consistiría mi interpretación. Muchas gracias. Muchas gracias por este análisis tan intenso y que la verdad es que nos iluminó bastante. Muchas gracias, José Luis. Voy a darle ahora la palabra al doctor José de Magallanes Ambrosio. Me da mucho gusto que podamos tenerlo, pues aunque sea por Zoom, porque él está ahora en Brasil disfrutando del calor de las tierras brasileñas. Y bueno, voy a pasar a presentarlo. El doctor José de Magallanes Ambrosio es profesor adjunto de Fundamentos del Derecho en la Universidad Federal de Uberlândia. Él tuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad Federal de Uberlândia, hizo un intercambio en la UFMG, la Universidad Federal de Minas Gerais. También es maestro y doctor en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais y cursó estudios en la Universidad Católica de Lovaina. Y pues una vez hecho todo esto, también tuvo una investigación, un postdoctorado en la Universidad de Barcelona acerca del concepto de la macrofilosofía y su lectura en historia del Estado, bajo supervisión también del doctor Gonzalo Mayos. Y bueno, pues entre sus muchos intereses, él tiene áreas de especialización que son la teoría y filosofía del derecho, la filosofía del Estado, la filosofía de la religión, la historia del derecho y del Estado y mediación de conflictos. Y bueno, pues tiene también numerosas publicaciones que pueden encontrar en línea. Y últimamente estaba haciendo una investigación sobre la macrofilosofía, sobre Spinoza y sobre el giro afectivo, que bueno, pues ya les platicará si le da tiempo. Pero bueno, pues mientras tanto le cedo la palabra para que pueda conversar al respecto de este libro. Doctor José, muchísimas gracias. Adelante. Hola. Bueno, buenos días. Es un honor estar aquí con vosotros, con el doctor Mayos, que además es un amigo, con Paula y con José Luis. Yo me acuerdo, Paula, que yo he llegado a Barcelona en el verano de 2022. Y en este verano, al fin del verano, empezamos, doctor Mayos y yo, a caminar por Barcelona y tomar horchatas y cervezas mientras hablábamos de filosofía. Mientras hablábamos de filosofía, de los problemas del mundo, de las cosas que yo estaba leyendo y de todas las angustias que vivía con mi llegada a Barcelona, de las angustias personales, pero también las angustias teóricas. Y entre una charla y otra charla íbamos creando una amistad que yo no estaba esperando crear de una manera que creamos. Pero estoy contando esto para la audiencia porque muchos de los temas que hablábamos en estos momentos peripatéticos, ¿no? Están aquí en el libro de Turbohumanos, ¿no? Es posible mirar lo que hablábamos en las calles de Barcelona, aquí en Turbohumanos. Me acuerdo que el profesor estaba terminando el libro en este momento, estaba ahí en el proceso de finalización del libro,
pero están aquí y yo tengo una relación con Turbohumanos que es una relación de hecho muy personal, porque también me acuerdo del tiempo de Barcelona, me acuerdo de mi tiempo con el maestro Mayos y ahora tengo el honor de traducirlo para el portugués, ¿no? Está aquí el libro y tengo el honor de traducirlo para el portugués, que profesor Mayos, debo decir que muy pronto la lengua se le llamará brasileño, ¿no? Porque es verdad, están haciendo estudios para determinar si la lengua que se habla en Brasil ya tiene distinciones suficientes para decirnos que, bueno, esto es una lengua distinta del portugués. Eso está pasando aquí, incluso por el problema de comunicación de Brasil y Portugal. Bueno, pero este trabajo, yo conozco las obras y el pensamiento del profesor Mayos desde más de una década, ¿eh? Más de 10 años que tengo contacto con el pensamiento del profesor Mayos. Y aquí me acuerdo muy bien, Paula y José Luis, que la primera cosa que he leído del profesor Mayos fue su texto en el libro Sociedad de la Ignorancia, que él ha hecho con Anthony Bray y con Daniel Innerarity, exactamente. Y me acuerdo del impacto de este libro en mi vida y de cómo mis alumnos, profesor Mayos, reciben este libro como si fuera una lectura básica para estar en el mundo de hoy. Hasta hoy, bueno, ¿quieres estudiar conmigo? Hay que leer Sociedad de la Ignorancia, aquí los ensayos del Dr. Mayos, porque si no, no es posible tenermos una lengua común, ¿no? Y he acompañado al profesor Mayos en este tiempo, su pensamiento, y debo decir que esta obra, Turbohumanos, es, desde el punto de vista filosófico, o sea, utilizando la palabra en el sentido técnico-filosófico, es una síntesis de su madurez. O sea, es posible mirar aquí los efectos y la construcción y la acumulación de Sociedad de la Ignorancia, la Sociedad de la Incultura, propiamente dicho. Es posible mirar Homo Obsoletos, está aquí también. Es posible mirar esta propuesta macrofilosófica, porque es increíble cómo el profesor Mayos pone junto en los términos interdisciplinarios, postdisciplinarios, cuestiones económicas, cuestiones culturales, o sea, de la vida cultural, de la literatura, del cine, de las cuestiones psicológicas. Entonces, por ejemplo, profesor Mayos, ao que me toca en su libro, tienes ahí cómo que la psicología social de la gente se ve afectada por la turboglobalización, que es otro término de profesor Mayo que ha creado antes de Turbohumanos, pero ahora se llega a este momento de síntesis, que es el momento de, bueno, esta subjetividad que estoy hablando desde hace mucho tiempo, finalmente tiene un nombre, y cuando tenemos el poder de nombrar, todos sabemos esto, ¿no? Podemos hacer alguna cosa. Por eso que es apocalíptico, porque el sistema, como Paula ha dicho, es apocalíptico, pero al final hay una nota de esperanza, ¿no? Hay una nota de esperanza. Hay una nota de esperanza porque, bueno, es necesario hacer alguna cosa. Si estamos vivos, es necesario vivir, es necesario hacer otra relación con el tiempo. Y nosotros estamos aquí en la Universidad Iberoamericana intentando hacer justamente esto, ¿no? Y también es una síntesis, profesor Mayos, en otro, o sea, es una síntesis de su pensamiento, o sea, de hecho, ahora nombrar el sujeto de nuestro tiempo, el espíritu de nuestro tiempo y este sujeto producto de ese espíritu, pero también es una síntesis de estilo, o sea, también es posible mirar y para este ahora traductor, es el primer libro que estoy haciendo la traducción, para ese ahora traductor, es un estilo
muy generoso. Es un estilo muy generoso. Porque tú pones tu mano delante del lector y lo guía todo el libro. Es posible ir junto con tu pensamiento y siguiendo su pensamiento hasta la conclusión. Mismo que ahí en el medio del libro las cosas empiezan a tener su complejidad, no es posible no tener, porque mira la complejidad de los temas que tú eliges. Bueno, a empezar por los autores, ¿no? Pones ahí muy macrofilosóficamente y debo ser, no sé si es una osadía, profesor, pero también hegelianamente, debo decir, macrofilosóficamente. Pones ahí todos juntos, Byung-Chul Han, Nietzsche, Walter Benjamin, Bauman, Polanyi, Mishra, y hay incluso un Tocqueville no dicho ahí en este texto. Y entonces, muchos autores que son de tipos y de sitios distintos, y hay muchos temas que podrían ser muy bien tratados en libros también especializados o hiperespecializados, en libros o en artículos muy especializados, pero que no. Entonces, hay la precarización del trabajo y la obsolescencia, el deseo, la trampa neoliberal, bueno, el individualismo, la disolución de la experiencia y el presentismo. Y aquí es muy importante porque es uno de los núcleos que mueven todo el libro, nuestra relación con el tiempo, que el profesor Mayo sabe muy bien que es tan importante para mí. Mi tesis doctoral tiene que ver con esto, porque no es posible tener el presente lleno, sino un presente que sea lleno de pasado y futuro. Y hoy no tenemos un presente lleno, no consideramos el pasado, no imaginamos el futuro. Estamos el profesor José Luis ha hablado de Byung-Chul Han y su libro sobre las cuestiones digitales, y creo que en el último capítulo de uno de los libros él habla del hombre que ha creado las ponencias TED. No sé si todos conocen aquí las ponencias TED, que son las ponencias cortitas, ¿no? Chris Anderson. Chris Anderson escribió un artículo llamado El fin de la teoría. Y en este artículo Chris Anderson ha dicho, bueno, hoy tenemos todos los datos en línea, tenemos todos los datos actuales. No necesitamos de una teoría para mirar el mundo. Esto no es más necesario porque podemos consultar los datos que necesitamos aquí y ahora. Pero lo que el profesor Mayos está diciendo para nosotros es que mismo si tenemos los datos, y creo que José Luis ha dicho muy bien, necesitamos de cosas que vienen antes, necesitamos de un canon, necesitamos de una cosa que nos permita, por tanto, mirar con sabiduría y vivir con sabiduría. Porque incluso, y el profesor Mayos ha hablado de esto muy bien, incluso las cosas o las metodologías que nos permiten vivir con sabiduría, como por ejemplo la filosofía estoica o la meditación zen budista, también fueron expropiadas de su sentido original para el sentido del vaciamiento del sujeto en el mundo contemporáneo. Y también, bueno, más temas, vamos más temas. El libro de Dr. Mayos es una clase. El burnout, el deseo distorcido, la sociedad del espectáculo, la amenaza del deseo del marketing, no el deseo auténtico, pero el deseo del marketing, que no es deseo, es simplemente ganas. Yo llamo hoy de ganas. Son creadores de ganas, porque deseo
debemos preservar el deseo, ¿no? Entonces son simplemente, el deseo tiene que conocer a sí mismo. Las ganas son lo que nos dan y que nos ponen locos, ¿no? Obsoletos. Y en este desarraigo, como decía muy bien José Luis, que ahí sí, maestro, creo que, bueno, también hay las consecuencias, y así voy terminando mi momento, las consecuencias políticas, ¿no? Porque hoy miramos las extremas derechas y aquí una noticia desde Brasil, está apareciendo, está emergindo un peor que Bolsonaro, atención, está para Al-Qaeda de São Paulo, está apareciendo, después busquen este hombre que se llama Pablo Marçal, está apareciendo un peor que Bolsonaro. Y justamente en esas claves que tú hablas aquí en su libro. O sea, los datos actuales de Brasil pueden ser leídos por el libro de Dr. Mayos, que tiene la sensibilidad de mirar la realidad e incluso, por tanto, mirar la realidad brasileña y ser posible leer la realidad brasileña, además de los datos, mucho más que solamente lo que los datos nos fornecen. Por eso es necesario filosofía, por eso es necesario macrofilosofía, por eso es necesario que tenemos el valor, profesor, de hacer este modo de filosofía que no sea solamente como miramos mucho por ahí, que es hacer comentarios de los autores, que es importante y tiene su pedagogía hacer el comentario de los autores, pero este valor de hacer filosofía mirando la realidad y en conversación con los autores. Es esto que el profesor Mayo hace, conversación con los autores. Y eso necesito decir, porque estamos aquí en la casa de Paula, y yo, ¿dónde estás? Bueno, y yo maestro, me encanté por el libro de Paula, que muy pronto tendremos un texto de ese libro, y tú has enseñado a Paula este proceso, porque la odisea que Paula ha construido ahí también nace mismo que Paula insiste en el libro, que no hay una pretensión totalizante, intentando ahí se afastar de Hegel, lo que Paula hace ahí en su libro es una suprasunción de los aspectos particulares de las doctrinas. Suprasunción es una palabra brasileña, después podemos hablar de eso, pero es la superación dialéctica de los temas particulares del dolor y del sufrimiento para un aspecto cultural que hace también con maestría, que es muy difícil de hacer, recoger los aspectos particulares de una cosa y convertirla en una comprensión cultural. Y es esto que Paula hace desde también de las enseñanzas de la macrofilosofía del Dr. Mayos. Y por eso yo me siento, bueno, yo tengo, profesor José Luis, un honor de estar o ser partícipe de ese canon que se está creando en la cultura filosófica que une Cataluña y la Iberia con México y Brasil, haciendo entonces una cosa que quizás es muy difícil mirar en un auténtico diálogo filosófico. El doctor Mayos, yo no tengo seguro en qué texto he leído esto, no sé si fue en Turbohumanos y uno de sus textos de su blog, porque, bueno, la audiencia hay que saber que el blog del profesor Mayos es uno de los blogs más productivos del campo filosófico mundial. Es necesario decir eso. Entonces no estoy seguro dónde he leído eso, pero el profesor Mayos, José Luis, tiene conciencia de que hay un hueco de pensamiento para construir el futuro del mundo. Él tiene esta conciencia y que la lucha por cuál será
el pensamiento hegemónico está pasando ahora. Y la macrofilosofía, luchadores que van a intentar ayudar al mundo a ponerse de pie de nuevo. Paula, muchas gracias. Profesor Mayos, siempre un honor, y José Luis ha dado una luz para el libro de Profesor Mayos. Muchas gracias a todos. Querido amigo José, yo te agradezco. Para nosotros es un honor que hayas podido estar con nosotros y que, de la misma manera que José Luis, nos hayas iluminado con estas generosas palabras que nos diste, a mí un poquito, pero sobre todo al doctor Gonzalo Mayos. Y bueno, pues antes de presentar al doctor Gonzalo Mayos, yo diré algunas pequeñas palabras al respecto de este libro. Sobre todo porque en realidad quiero complementar lo que han dicho José Luis y José, y quiero hablar de una de las características que tiene este libro Turbohumanos, que creo que está redondeando lo que Gonzalo ha considerado durante largo tiempo, durante probablemente toda su trayectoria. Y creo que en buena medida tiene que ver con el tránsito que ha hecho por la modernidad, precisamente un tránsito que ha involucrado a muchísimos pensadores y a la vez múltiples estructuras sociales, económicas y científicas, al mismo tiempo que ha elaborado un análisis macrofilosófico, en términos más bien metodológicos, ¿no? Y que todo esto ha cristalizado en este libro, que verdaderamente es un libro de madurez, un libro en donde Gonzalo Mayos se toma la libertad de pensar en las circunstancias actuales, en las coyunturas que nos han tocado, en estas estructuras que en muchos aspectos nos están oprimiendo y en distintos elementos ontológicos de la realidad que pueden modelar una cierta forma de entender el mundo, que si no se ven con cuidado, de alguna manera podrían preocuparnos y hacer que básicamente nos sentáramos en una piedrita a llorar para siempre, porque todo lo que está mostrando Gonzalo Mayos en este texto está ocurriendo, ¿no? Un poco lo que decía José al respecto de lo que ocurre en Brasil. Yo sé, lamentablemente también está ocurriendo en otras partes de Latinoamérica, y creo que lo ha visto muy bien el doctor Mayos, porque yo quiero pensar en el doctor Mayos como una especie de aventurero de los tiempos actuales, o también como un prófugo de la disciplinariedad, y de la misma manera un diagnosticador certero de las nuevas ciudadanías, de las sociedades contemporáneas, y de esto que él ha llamado esta semana las sociedades de dunas, ¿no? Es una especie, en el fondo, de filósofo del presente que está observando todo lo que ocurre en la contemporaneidad y que está mostrando un análisis desde una metodología y desde una narración histórica de buena parte de la modernidad, claro, pero no como un estudio erudito, sino más bien como un examen de estas circunstancias actuales, en esta clave panorámica, transversal, en este estilo más bien intertrans y postdisciplinar, y de una forma que necesariamente tiene que verse como definitivamente macrofilosófica. Y bueno, les explico un poco lo que es la macrofilosofía, porque hemos estado hablando extensamente de esto, y por si por ahí alguien tiene alguna duda. Les digo muy rápidamente que la macrofilosofía se ocupa de cuestiones que han estado en el centro de las sociedades y que sin embargo han pasado inadvertidas dada su monumentalidad, ¿sí? Por eso es tan importante examinar estas concepciones, puesto que se está estudiando la complejidad, pero se está mostrando en realidad este fondo de la realidad, y con esto quiero decir que lo que se está examinando son estos movimientos internos de una sociedad que pocas veces se transparentan y que sin embargo están llegando a resultados insospechados y que de alguna manera podrían irse analizando, no tanto para hacer una filosofía del presente, sino más bien como para hacer una filosofía del futuro. Entonces, bueno, muy rápidamente, lo que hace la macrofilosofía es que no está realizando análisis micro, que como ustedes ya saben, existen estos
pequeños análisis hiperespecializados que se establecen en torno a diversos elementos muy específicos de un pensador o de una teoría muy específica. Y que son absolutamente necesarios, claro, por supuesto. Porque si no, no haríamos nada, Claro, no claro. es un ataque. En vez de hacer este análisis micro, más bien lo que hace es que utiliza las diversas teorías y los diversos fundamentos micro para poder hacer un macroanálisis, generando un vínculo agregado que respalda y que a la vez amplifica estas nociones de lo pequeño, ¿sí? Por eso la macrofilosofía lo que está haciendo es un examen holista y comparativo, y lo está haciendo desde 3 direcciones señeras, ¿no? Por un lado la temporal, por otro lado la geográfica y por último la cultural. Y está estableciendo un examen transversal y polifónico y abre la puerta a cuestiones culturales y temporales, precisamente para poder interrelacionar y sobre todo articular estos distintos elementos disímiles. Entonces, bueno, con todo esto en mente, digamos, pensando en esta metodología que hace la macrofilosofía, inevitablemente se piensa en esto que ha hecho Mayos en Turbohumanos, este análisis de la cultura contemporánea que de alguna manera está centrado sobre todo en un concepto de mucha actualidad y que sin embargo no ha sido tan estudiado, que es un concepto que se recupera y se fundamenta en la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, o va incluso más allá y agrega estos elementos de Byung-Chul Han, por ejemplo, que ya mencionaba José Luis, y que piensa sobre todo en esta velocidad abrumadora del progreso tecnológico y social, en las grandes transformaciones que se observan en las ciudades en las que vivimos y que de alguna manera choca todo el tiempo con la experiencia temporal que estamos viviendo, que es sencillamente de pura abrumación, de puro agotamiento, ¿no? Eso es lo que significa ser turbohumanos, ¿no? Estos sujetos que se tienen que acostumbrar a una existencia que sistemáticamente evapora minutos, horas, días, que se asume como potencia y que frecuentemente lo que tiene que hacer es, al ser pura potencia, es resistir las transformaciones que en aras de esa misma potencia sistemáticamente estamos sufriendo, y lo que terminan por hacer es pues pulverizarnos, ¿no? Yo en específico quiero mencionar 5 nodos que Mayos recupera para especificar al respecto de lo que está pasando con el sujeto turbohumano, ¿no? Pues el estrés por un lado, el burnout por otro, el agotamiento y por último esta creciente incertidumbre del mundo que deja de ser lo que era y que está erosionando también a la vez este intento de institución o de establecer, no sé, usos y costumbres, ¿no? Porque el turbohumano en realidad lo que está viviendo es un proceso de aceleración que todo el tiempo está terminando en lo que la modernidad ha establecido como una, Mayos lo denomina, como una destrucción creativa. Es esta destrucción que se hace por una buena causa y son estos esfuerzos adaptativos de una sociedad que se halla permanentemente en semiconstrucción y semidestrucción, si lo queremos ver así. Un poco así como que todo el tiempo está necesitando renovarse, pero al mismo tiempo para renovarse tiene que destruir fundamentos, y entonces estamos en una especie de ciudad faraónica que siempre tiene nuevas construcciones, pero para hacer esas construcciones tiene que destruir todo lo anterior, porque lo central para este tipo de sistemas, que son los que estamos viviendo, es el movimiento y la intensidad que no puede detener esto que está haciendo y que a la larga lo que genera es una experiencia de puro sufrimiento en el turbohumano. Entonces, bueno, de ahí que González, en un tinte muy melancólico y en ocasiones, ya se lo he dicho, en ocasiones hasta nihilista, está diagnosticando una sociedad fáustica que, si se fijan, a cambio de esta intensidad y a cambio de experimentar así de forma muy desenfrenada todo lo que podemos vivir o lo que podemos consumir, lo que termina por hacer es explotarse a sí misma en todos los ámbitos, y por todos los ámbitos me refiero a todos, ¿no? La vida profesional, el trabajo, el amor, la diversión, el ocio, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente tiene un discurso muy paradójico, incluso podríamos decir un poco delirante, porque por un lado está aceptando esta
este trueque, ¿no?, de autoexplotarse a sí misma, pero por otro lado no puede decir que tiene sentimientos de desamparo, de decepción o de frustración, porque decir eso sería admitir que, pues, que el sistema sencillamente no marcha bien, y pues obviamente eso no puede ser, ¿no? Me gusta mucho esta descripción que Gonzalo hace de los turbohumanos, y voy a permitirme citarlo, porque creo que está mostrando muy bien las disyuntivas en las que nos encontramos y que todo el tiempo tenemos que elegir a pesar de nosotros mismos, ¿no? Dice así: por una parte, muchos turbohumanos están tentados de encerrarse en el microcosmos social, cultural o tecnológico, donde se sienten seguros, pero entonces corren el riesgo de quedar marginados a medio o incluso a corto plazo. A su vez, muchos otros optan por luchar hasta la extenuación para actualizarse y adaptarse al cambiante macrocosmos social. Es decir, multiplican y diversifican los esfuerzos para satisfacer al máximo las exigencias sociales, pero a riesgo de caer en el burnout y en el colapso general del propio organismo. Fíjense bien cómo esto que acabo de mencionar es una especie de disyuntiva que está todo el tiempo frente al turbohumano o la turbohumana, y que lo que genera es una serie de opciones que son muy complejas y que sin embargo todo el tiempo están mostrando una parte muy perversa, una lógica que lo que genera es al final un sujeto que ya no es capaz de tener un pensamiento crítico y que de alguna manera se tiene que acostumbrar a vivir en este mundo repleto de tecnología, acelerado, tecnoglobalizado, al tiempo que vive pues en una sociedad de trabajadores posfordistas que están perteneciendo al cognitariado y que tienen que convivir con una velocidad abrumadora en este mundo que, como les decía antes, siempre se está deshaciendo. Y, fíjense bien, sin esta posible nostalgia de un mundo anterior, puesto que el mundo anterior pues siempre ha sido, pues digámoslo así, ruinoso, ¿no? O sea, ¿qué alternativa tenemos frente a un mundo que se deshace y que nunca ha estado en una velocidad acelerada que no puede detenerse y que está dejando al sujeto con una experiencia de pura abrumación y de pura frustración y de puro sufrimiento y que no puede decirse, ¿no? Me parece que este mundo, en realidad lo que está dando es un salto hacia una muerte de los metarrelatos de Lyotard, que ya mencionaba Gonzalo, y está llegando a este presentismo postnarrativo, que es esta idea de no poder hacer nada más que tener un presente que va desvaneciéndose y que genera una ansiedad de experimentar la mayor cantidad posible de experiencias en una fugacidad de los minutos que obviamente se van haciendo cada vez más cortos y que lo que están generando es una paradójica imposibilidad de vivir lo que se está prometiendo que se va a vivir. Entonces, bueno, todo esto lo hace quizás un poco nihilista, pero lo que me gusta y lo que me gusta más reivindicar de este libro es justo esta denuncia de la realidad paradójica de la historia que estamos viviendo. Igual esta pesquisa de los deseos que ya mencionaba Jose por ahí, esta idea de tener un deseo que no es propio, que de alguna manera se vuelve masificado, ¿no? Y sin embargo, con un optimismo muy fuerte que no puede ocultar Gonzalo, porque al final Gonzalo es ilustrado y es muy esperanzador. Lo que pretende es ir más allá de esto turbohumano, quiere aceptar este salto y al más puro estilo nietzscheano y camusiano, poder aceptar esto que somos en un futuro, bueno, en un presente, pero posiblemente en un futuro cuando llegue, que existe desde la velocidad y desde la aceleración, pero que al mismo tiempo está viviendo, fíjense bien qué bonito, en una pura eternidad, en un instante que puede llegar a ser, a pesar de que es temporal, eterno, y que en ese sentido puede salvar a este turbohumano tan cansado. Entonces, bueno, yo te agradezco muchísimo, Gonzalo, por este texto, porque efectivamente tiene esta nota muy esperanzadora y creo que nos puede dar al final, aunque diga muy malas noticias al principio, una buena nueva y una esperanza de que hay una posible salvación. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Y bueno, pues yo ya me voy a callar y le voy a ceder
la palabra al doctor Gonzalo Mayos. Se los presento por última vez. El doctor Gonzalo Mayos es filósofo, ensayista y profesor español en la Universidad de Barcelona. Es especialista en Nietzsche, Hegel, Herder, Kant, Descartes, D'Alembert, y ha evolucionado hacia el estudio de los grandes movimientos modernos, o sea, racionalismo, ilustración, romanticismo, filosofías de la sospecha, y su influencia contemporánea en la posmodernidad. Y anticipándose a las tendencias postdisciplinares actuales, Mayos ha acuñado el término macrofilosofía, que es lo que les platicaba, para caracterizar sus análisis globales, interdisciplinares y sobre procesos de larga duración. Ha escrito numerosos libros y artículos y es director del OpenFile y codirige GIRCHE, Grupo Internacional de Investigación, Cultura, Historia y Estado, y Crisis de la Razón Práctica también. Y bueno, es profesor de los másteres oficiales interuniversitarios en Ciudadanía y Derechos Humanos, Ética y Política y en Pensamiento Contemporáneo y Tradición Clásica en la Universidad de Barcelona, y clases de grado de Historia de la Filosofía Moderna, Historia de la Filosofía Moderna II y Macrofilosofía de la Subjetividad. Actualmente preside el Liceo de Filosofía Joan Margall y es el vocal primero electo de la Junta Directiva del ¿cómo se llama? Ateneo Barcelonés, sí, exactamente. Y bueno, además de ser un muy buen amigo, y pues finalizar con esta presentación. Gonzalo, muchísimas gracias. Te cedo la palabra. Gracias, querida. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Estoy absolutamente abrumado, pero abrumado en un sentido tremendamente positivo. Soy consciente que gran parte del libro Turbohumanos no es tranquilizador, digamos, no es un diagnóstico de nos queremos mucho, un diagnóstico positivo, eufemístico, que esconde los problemas y los sustituye por sus versiones más amables o más aceptables. No, me parecía que eso es traicionar un poco al lector, que si es turbohumano y vive en nuestro tiempo, tiene prisa, es lógico. No lo voy a negar. Estamos tan exigidos que claro que hay que pedir disculpas porque la gente te lea. Es increíble ocupar la mente de otra persona, aunque sea temporalmente, es uno de las ofertas, de los actos de amistad más increíbles que se pueden pensar, ¿no? Que con todos los exigidos que estamos todos, que estén aquí ustedes, ellos, telemáticamente, presencialmente, comprometidos, dices, qué suerte, ¿no? Qué suerte, qué raro, qué agradecido, ¿no? Entonces, la verdad es que, claro, a partir de eso, ese diagnóstico que no es edulcorado, que no es eso que eufemístico, sino que a veces puede ser fuego, cruel, doloroso, porque sí, pues queda suavizado y superado, porque, bueno, si hay amigos como estos, como ustedes, bueno, pues es posible superar o sobresumir los aspectos pues, negativos de nuestro mundo, pero que tiene muchos de positivos, porque gran parte de esa aceleración, de esa falta de tiempo, tiene aspectos positivos porque, claro, más que muchas otras épocas de la historia, podemos hacer muchas más cosas que nunca antes. ¿Cuántas veces? Bueno, Colón, pues sí, creo que hizo 3 viajes a América, ¿no? Pues, bueno, modestamente ha hecho bastantes más, ¿no? Aquello que en aquel momento era una locura, unir las dos grandes masas continentales del mundo, Afro-Euroasia, con América, las dos Américas, etcétera, era algo impensable, imposible. Hoy lo cruzamos y queremos estar y podemos estar en México y en Brasil y
bueno, digamos, ese es el aspecto positivo. Claro, nuestra capacidad de experiencia ha aumentado enormemente. ¿Qué pasa? La contrapartida es que las posibilidades han aumentado muchísimo más que las realidades. No tenemos el don de la ubiquidad. Si vengo a México, no voy a otro sitio. Si trabajo, si leo un autor, no leo ninguno de los muchos miles que me interesan, ¿no? Por eso hay que agradecer y comenzar agradeciendo que ustedes hayan tenido la inmensa benevolencia y amistad de dedicar una parte de su precioso tiempo a leer este libro. Y claro, sobre la base de este compañerismo, de esa amistad, ya casi todo puede ser posible, porque no estamos solos, nuestro mundo es un mundo muy solitario, porque cada uno está, digamos, a su bola, para decirlo de una manera provocativa, ¿no? Cada uno con su dinámica, con lo que te exige la universidad, lo que te exige la vida, ¿no? Aquello de, en fin, le pagamos para eso, etcétera, ¿no? Que dediquen, sin que nadie les pague, por interés, por preocupación, por vida, por deseo, por todo lo que ha ido surgiendo, es maravilloso, y eso hace que, pues efectivamente, no somos islas, como dijo el poeta, ¿no? John Donne. No somos islas, nadie es una isla, y todavía nos podemos escuchar, todavía nos podemos entender, todavía nos podemos leer, todavía podemos influirnos y generar algo colectivo, y entonces rompemos parte del estigma que yo entiendo que en el principio o gran parte del libro no es aquello de explicar cosas bonitas, porque el mundo es exigente, y exigente incluso en lo positivo. Podemos vivir más experiencias que nunca antes, por tecnología, por etcétera. Pero, claro, eso hace que descubramos, como Sócrates ya reflejó muy bien, que hay todavía muchísimas más experiencias que no podemos, que ahora mismo no hemos realizado. Instagram es una experiencia en el fondo terrible, porque claro, querrías estar en todas aquellas selfies, en todas aquellas fotos, en todas aquellas experiencias, y casi, bueno, yo ya procuro no ponerlo, porque sé que no va a poder ser, pero bueno, mientras haya esa amistad y esa capacidad de, bueno, en lo importante vamos a hacer un esfuerzo para todavía entendernos, leernos, hablarnos, estar juntos, construir cosas juntas. Porque, a ver, a partir de aquí agradezco a José Luis Aguilar, profesor, agradezco a José Magalláes, a Paula, por supuesto, que además ha montado todo esto, a ustedes que están aquí. Claro, la cita que ha hecho usted, José Magalláes, profesor Ambrosio, claro, la teoría ha quedado superada o sobresumida, ya no es necesaria. Bueno, quizás no lo sea para la inteligencia artificial. Parece que el ChatGPT 3, 4 y lo que viene precisamente no genera teoría. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad inmensa de trabajar en los datos, en los big data, y parece que lo que procede no es generar un concepto, no es generar una teoría, sino estadísticamente ver en Internet detrás de cada palabra cuál es la más probable, y así va construyendo, y cuando le dices y ahora me lo cambia con nuevos parámetros, la estadística ha cambiado y claro, genera creatividad. Bueno, yo no puedo ser así. Y sospecho que ustedes no pueden ni quieren ser, yo tampoco quiero ser así, ¿no? Entonces, claro, para nosotros la teoría
es imprescindible. Yo recuerdo de una frase, no sé de quién, como las buenas frases a veces ya no sabes de quién es, ¿no? Es aquella de porque tiene pocas cosas tan prácticas como una buena teoría. Y es genial porque, claro, para una parte de la cultura, lo práctico, y todavía hoy todos conocemos gente que lo práctico no es la filosofía. Lo práctico no es el pensamiento, lo práctico es eso, datos, sumar, restar, multiplicar y el chat GPT, ¿no? Bueno, pues yo creo que al contrario, lo práctico, al menos para lo humano, tal como de momento vamos siendo, ya saben que a veces pienso que nos vamos cambiando demasiado y tengo miedo, pero mientras podemos reaccionar como ahora reaccionamos, súper felices. Bueno, tenemos que hacer teorías y teorías mejores, teorías más amplias, más holistas, más prácticas, por lo tanto, más útiles, más que unan los amigos, proyectos colectivos, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, en los datos nos ganará el chat GPT o la Deep Blue de turno que haya, y no sé si eso es una vida humana, ¿no? Entonces, primero, claro, y detrás de la macrofilosofía, con toda humildad, agradezco, pero me parece que todos los grandes filósofos, y como más clásicos más, eran macrofilósofos, sobre todo, ¿no? Platón, ¿qué quería? Pues pensar el mundo de las ideas, de la doxa, bueno, dando unas prioridades. Aristóteles les tendrá otras, pero... y bueno, y claro, eso significa que tienes que aprender a hacer análisis micro bien hechos. Aprender a leer, a escribir, a comentar, a leer a Platón, a Aristóteles, y así, claro. No te puedes lanzar a la piscina de buenas a primeras, y aprender a hacer teorías, etcétera. Y ya para terminar, en ese aspecto positivo que creo que al final es el mensaje esperanzador que puede haber detrás de Turbohumanos, construirnos un proyecto de vida que además no seamos una isla, donde haya compañeros, amigos, que sea colectivo, y que por lo tanto pueda incluso intentar que no desaparezca con la persona, ¿no? Pero bueno, ahora me centraré con el proyecto de vida. ¿Qué sucede? Parte del libro es desesperanzador porque es verdad que con la exigencia contemporánea, con la prisa, con que nos exigen a la vez 1000 cosas diferentes, y solo basta poner el móvil para ver que pip, 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 te van exigiendo muchísimas cosas continuamente, nunca estás tranquilo, pues claro, terminamos viviendo casi sin proyecto. Incluso el proyecto nos lo dan hecho en la sociedad del consumo, del espectáculo, de los más medias, de las redes sociales, donde unas ideologías y otras te van diciendo, bueno, no te preocupes, no pienses, el proyecto es este, ¿no? Este otro, evidentemente el mercado, ¿no? No te hagas un proyecto de vida, entra a Instagram y venga, ves uno detrás de otro, y claro, eso quizás es vida, Yo cada vez soy más, quizás es vida, si alguien me dice, Munsal, eso es buena vida, de momento me encuentro bien, yo creo que de momento puedo aceptar su diagnóstico. Luego le diré, a largo plazo no te sentirás inmensamente vacío.
pero si me dice de momento no voy a ser yo quien dogmatice a esa persona, pero sí que tengo la sensación que al menos los que estamos aquí y los que pueden escucharnos hoy o pasado mañana, claro, necesitamos algo más. No estamos, igual que no somos el ChatGPT y no podemos trabajar en los datos, el humano nunca ha vivido directamente en la realidad no mediada. Ha vivido en la realidad simbólica, lingüística, social, compartida, cultural, jurídica, de política, etcétera. Siempre hemos estado mediatizados y en vinculación, ¿no? Y claro, dentro de allí, antes quizás era más fácil tener y generar un proyecto de vida. Hoy la distracción, el estrés, el burnout, etcétera, nos aparta y hace un momento que en lugar de tener nuestro proyecto de vida, y hablo en primera persona del plural, donde al menos los amigos, sé que habrá mucha parte de la sociedad que no querrá, pero al menos los amigos, los compañeros, los que apreciamos ciertas cosas más, bueno, que valoramos ciertas cosas más y las consideramos más valiosas que otras que en el mercado tienen mayor precio, mayor coste, y etcétera, pues podemos compartir y generar algo así como un proyecto de vida más auténtico, no sé si utilizar la palabra muy quemada ya, más auténtico, más vivido, más valorado desde aquello que realmente valoramos, ese, querido José Magalláes, ese deseo que no es ganas de, ¿no? Eso de ganas de estar en todas partes, en todo tiempo, consumiendo todo al mismo tiempo, ¿no? Sino aquello dices, bueno, a ver, soy humano, la humanidad somos mortales, continuamos siendo mortales, por mucho trans y poshumanismo y tecnología que pongamos, nuestro tiempo es limitado, quiero decidir con los compañeros, los amigos, en qué dedico mi tiempo limitado. Y generar un proyecto que no sea una isla, pero que no sea el que me dice el mercado o el mass media, que evidentemente lo hacen desde sus intereses, no los nuestros, desde sus precios y no nuestros valores. Entonces, digamos que Turbohumanos plantea, y ahora sí que termino, plantea una situación terrible donde cuesta generar no distraerte, no desperdigarte, no querer estar en infinitos lugares al mismo tiempo, que no somos dioses, para generar, pues eso, un proyecto digno de ser vivido y compartido con los amigos que quieren dedicar el tiempo a las mismas cosas valiosas o parecidas que tú valoras. Y cuando eso se produce, que no siempre se produce, hay una fuerza y una energía colectiva, esa alegría, me interpreto de Spinoza, pero de muchísimos otros, que, bueno, hace que valga la pena prescindir a veces de muchas Instagrams, etcétera, para poder estar cabe sí o cabe nosotros, y hacer aquello que consideramos más valioso y, bueno, vivir plenamente la propia vida con los amigos y generar ese proyecto que al final no sé si se podrá realizar nunca, pero que queda allí, y puedo imaginar que en algún momento puedes decir, ya muy mayor, puedes decir, bueno, me he equivocado muchísimas veces, pero era muy difícil y como mínimo estoy orgulloso de X cosas en mi proyecto, ¿no? Claro, eso significa un poco controlar nuestra sociedad,
y controlar la subjetivación turbohumana que genera en nosotros, que parece que, bueno, alguien podría decir, han perdido el tiempo leyendo esto o aquello, ¿no? Pues, y decir, pues no, no, considero que no, porque eso ha dado más valor a mi tiempo vivido, porque el tiempo no solo cantidad, es también calidad, y bueno, entonces quiero agradecer, estoy muy abrumado, pero quiero agradecer porque para mí, al menos para mí, en un grado enorme, digamos, estos instantes que hemos estado perdiendo el tiempo juntos aquí, es una enormidad de fuerza para continuar no distraído en no sé qué, que eso sí, que da muchos beneficios a la gente, al mercado, etcétera, ¿no? Ha sido unos momentos compartidos de una inmensa riqueza y que da fuerza para, vamos, yo tengo unas alforjas ahora de fuerza para, como mínimo, unos cuantos meses. Y si lo administro, a ver si llegamos a un par de años o 3. Muchas gracias por estar allí, por perder el tiempo conmigo. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti por darnos este diagnóstico y por darnos la esperanza de que podemos ser personas más complejas y por eso más interesantes. En este momento tenemos unos cuantos minutos para algunas preguntas, por si alguien tiene algo, alguna cuestión que le quiera hacer al doctor Mayos. Aprovechen ahora. O a los amigos. O a los amigos también. Bueno, por favor. Si pudieran profundizar lo del tiempo indeterminado, eso me gustaría mucho. ¿Para mí? ¿Para Paula? Sí, y bueno, a mí me gusta el tema del juego también, digamos, en una línea de temporalidad como la que se está planteando aquí. Pero pues, me gustaría, perdón que no llegué al principio. No, ningún problema, profesor. Le agradezco muchísimo que esté así. A ver, la eternidad, ¿qué es la eternidad para los humanos? No para los dioses que la tienen como, digamos, normalidad, ¿no? Quizás la eternidad para nosotros es algo así como el tiempo bien vivido, bien experimentado, que merece ser recordado, que merece ser eternizado, ¿no? Que digamos con Fausto, ¿no? Fausto lo que busca es un absoluto, el doctor Fausto, ¿no? Busca un absoluto, un instante perfecto, un instante que dure eternamente, que quiera que dure eternamente, que no se canse de él, aunque pueda ser un buen instante, ¿no? De consumo, etcétera. No, uno que pueda ser eternizado. Bueno, pues aceptaría esa perspectiva en el sentido en que, bueno, puesto que no somos inmortales, quizás la eternidad es aquellos momentos plenos que tienen valor en sí mismo, que además yo creo que para los humanos necesariamente han de ser compartidos y que significativamente el Fausto de Goethe, en los otros Faustos anteriores, Fausto es condenado por su ambición, etc. En el de Goethe es salvado. ¿Por qué? Porque en el momento en que Fausto dice eso, instante, eres tan bello, detente, no es con la lujuria, no es con la gula, no es con la vanidad, no es con la envidia, en fin, todos los pecados que vamos a plantear, sino imaginando una humanidad que va evolucionando bien, ¿no? Y que hay esperanza allí dentro. En aquel momento ya lo saben. Mefistófeles dice,
esta alma la he ganado porque ha dicho tal, y Dios envía a los ángeles que dicen, no, a quien se ayuda lo podemos ayudar. No era, digamos, los términos implícitos no eran que sino enunciarlo como un deseo gana, ¿no? Es decir, un momento, pues, qué sé yo, de lujuria, diciendo, quiero que esta lujuria continúe eternamente. En eso, digamos, Goethe, si lo interpreto bien, condenaría a Fausto, pero no por un acto altruista de decir, vaya, la humanidad está aprendiendo a vivir y está generando un mundo cada vez mejor. Porque le pide a Mefistófeles ver el futuro y Mefistófeles le presenta un futuro esperanzador. Es en aquel momento que Fausto dice la palabra que en teoría, la frase que le condenaría, ¿no? Bueno, pues yo creo que en la eternidad para humanos que no somos dioses es algunos momentos de ese estilo. Yo creo que hoy aquí, para mí, humildemente, y estoy abrumado, es uno de estos que recordaré, es eso, un momento que, hombre, quizás no sea, seamos humildes, ¿no? Pero se parece muchísimo, profesor. O sea, y para mí, con los casos que van esos momentos, ya me parece magnífico y maravilloso, ¿no? Y además creo que si ahora yo fuera Fausto y dijera, estante, detente, eres tan bello, confío que Dios me salvaría. Porque no lo digo por lujuria, no lo digo por vanidad, no lo digo por ola, lo digo, y además lo digo bien acompañado por eso, por una parte de la humanidad que me interesa y que bueno, y toda me interesa, pero que quiero compartir. Yo creo que es un pequeño momento digno de ser eternizable, ¿no, querido profesor? Y creo que su pregunta apuntaba ya muy claramente hacia aquí, creo. No, usted. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por terminada esta sesión. No sin antes agradecerles, amigos, muchísimas gracias. Y sobre todo, pues al doctor Gonzalo Mayos, gracias por esta semana magnífica. Esperamos tenerlo pronto, pues, por aquí en México, y esperamos que se haya quedado con ganas de volver. Seguro, eso sí. Y bueno, pues, muchísimas gracias a ustedes. Amigo José, un placer haber estado aquí todos juntos. Nos vemos muy pronto. Sí, muy pronto. Muchas gracias. Un abrazo a todos ahí. Un gran abrazo. Igualmente. Querido.